Si han preparado la prueba antes, ya manejarán un poco el temario que había. Lo que se agrega ahora, que no había antes en la prueba, son los números enteros. Los números enteros nos estaban preguntando en la prueba, en la PSU, y ahora vuelven a aparecer los números enteros. Operación de números enteros es algo nuevo. Y siempre, fíjense que cada temática termina con esto: resolución de problemas en contextos, bla, 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 bla. Lo que esperaríamos entonces es que la prueba de transición sea una prueba muy cargada a los problemas. Así que si tienen un libro de problemas de matemática, con contexto, como problemas de planteamiento que le llaman en algunos libros, háganlo. Número entero sería lo nuevo. Otra cosa que vuelve, que es nueva, son los porcentajes. Esto es un tema de séptimo básico del currículum nuevo. Porcentaje está en séptimo básico y también un poquito en octavo básico, y es tan simple como el concepto y cálculo de porcentaje. Se dieron cuenta que en la universidad no sabían porcentaje, así que vuelven a preguntarlo para que cuando entren lo sepan. Y problemas. Siempre todas las temáticas van a tener al menos un problema de contexto. Potencias. Aquí tenemos por un lado propiedades de las potencias de base racional y exponente racional. Antes era este exponente entero nomás. Y resolución de problemas. Tenemos entonces potencias, raíces, eso sigue estando, raíz enésima, pero solamente con dos aspectos. Fíjense que ya no pregunta, el tema de raíces es gigante. Y ahora solamente se pregunta por la descomposición y propiedades de las raíces y problemas donde se involucran las raíces. Pero es descomposición y propiedades de las raíces enésimas. Antes era el tema mucho más grande. Tenemos los logaritmos, también como un concepto importante. Yo pensaba que iba a morir, que no iba a entrar en la prueba, pero se mantiene. Y son conceptos y propiedades, relación entre potencia, raíces y logaritmos, que al final eso es la gran importancia de todo esto, es que potencia, raíces y logaritmos se pueden relacionar entre ellos. Dentro de las otras cosas que se mantienen son los números complejos. Como cosa como muy interesante es que los números complejos no están en el currículum nuevo. No los encontré en el currículum nuevo, por lo menos hasta segundo medio. Pero se mantienen porque son relevantes para la educación superior y han estado en el currículum actual, en la transición del currículum actual y el antiguo. Números complejos se mantienen. Vayan preguntándome, por favor. Sé que parece que están muy atentos. Veamos ahora álgebra y funciones. Álgebra y funciones se ve algo muy abordable. Expresiones algebraicas, y aquí vamos a tener los productos notables, las factorizaciones de expresiones algebraicas, la operatoria con expresiones algebraicas y problemas que involucren expresiones algebraicas. Aquí yo esperaría que vuelvan a aparecer los problemas en contextos geométricos. Problemas algebraicos en contextos geométricos. Era un tema de PSU antigua, del año 2013. Y eso nomás de álgebra. O sea, de expresión algebraica. ¿Qué es lo que no hay? Expresiones algebraicas fraccionarias. No aparecen en el temario, pero de todas maneras las pusimos en el temario del TICLAS por si acaso. Ecuaciones e inecuaciones, y muy acotado a primer grado solamente. No son inecuaciones con valor absoluto, ni inecuaciones con grado 2, no. Ecuaciones e inecuaciones de primer grado solamente. Sé que en algunos preu enseñan más cosas para parecer más cool y cobrar más. Resolución de ecuaciones lineales, problemas que involucren ecuaciones lineales en diversos contextos, y resolución de inecuaciones lineales y problemas que involucren inecuaciones lineales. Siempre problemas, van a haber muchos problemas. ¿Qué cosas no están acá? Ecuaciones literales, pero de todas maneras los dejamos en TICLAS porque son útiles, es un tema fácil y útil para aprender álgebra y ecuaciones al mismo tiempo. Les voy a preguntar si están vivos. Ya, están bien.
Otro tema, sistemas de ecuaciones, pero solamente de 2x2, no se vayan en la bola y hacer de 3x3 y de grado 2, no. Es lineales, es decir, de primer grado y de 2x2 solamente. Es muy acotado el tópico. Y tienen que hacer resolución de sistemas de ecuaciones, saber en los casos cuando el sistema de ecuaciones tiene infinitas, una o ninguna solución, que ya estaba. Y problemas, siempre van a haber muchos problemas en la prueba, van a haber problemas de contexto. Ecuaciones de segundo grado van a haber ecuaciones de segundo grado, saber resolverlas y saber en los casos la cantidad de soluciones que tiene una ecuación cuadrática. ¿A qué se refiere de 2x2 los sistemas de ecuaciones? Dos incógnitas, dos ecuaciones. Eso es un 2x2. Dos incógnitas y dos ecuaciones. Recuerda que los sistemas de ecuaciones tiene que haber de 2x2 son dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿De dónde puedo estudiar para problemas de contexto? El Livestream pregunta. Livestreamer. Preguntas de contexto. Hay muy pocos libros de preguntas de contexto. Nosotros vamos a estar subiendo preguntas de contexto de libros antiguos en Teclas. Y también tenemos las preguntas del DEMRE. Hay algunas que tienen contexto. Pero va a ser el gran dilema. Y le diste al clavo. Hay que priorizar las preguntas con contexto. Pero antes hay que saber el contenido. Manejar bien el contenido desde la base y después irse a resolver el problema. Mi hermana va en segundo medio. ¿Me serviría estudiar su materia? Sí, sí, sí. De hecho, una muy buena recomendación a las 52 o 64 personas que están viendo esta transmisión ahora. Y es que estudien de los libros ministeriales. Los libros ministeriales son gratuitos. Y dado el cambio de enfoque de esta prueba, como le están dando relevancia a la escuela y los tópicos que se van a evaluar tienen que ver con los que se ven en la escuela, estudien de los libros ministeriales, del texto del estudiante, donde está lleno de ejercicios. Será una prueba de mucha lectura. Exactamente, Jaime Antonio. Ya, eso es con las ecuaciones de 2x2, dos incógnitas, dos ecuaciones. Eso ya estaba en la prueba antigua. Función lineal y afín sí estaba. Todo respecto a función lineal y afín estaba en la prueba anterior. Función inversa, y aquí hay algo nuevo. ¿Sirve comprar los libros de editorial como Santillana? No sé. El de Santillana no sé. El de S&M está muy bueno, pero son editoriales grandes, deberían ser buenos libros. ¿Dónde puedo conseguir los libros ministeriales? Están disponibles en internet. curriculumenlinea.cl. Son libros gratuitos. Ya. Focus. Presten atención acá. Aquí hay un cambio. Miren. Función inversa. Antes entraba función inyectiva, biyectiva, epiyectiva y función inversa. Y ahora solamente entra función inversa. ¿Eso qué quiere decir? Que aun cuando los tópicos que yo les dije, saber qué es inyectiva, epiyectiva y biyectiva, sean necesarios para saber función inversa, van a estar subsumidos, o sea, no deberían preguntarse. Aún así, están los tópicos para estudiarse en Teclas, de esos temas que son anteriores a saber función inversa. El cambio, aparte de quitar eso de inyectiva, epiyectiva y sobreyectiva, es que inyectiva, epiyectiva y biyectiva, es que ahora se pregunta sobre la función inversa de dos tipos de funciones. Antes era solo de una.
de la función lineal. Ahora también es sobre la función cuadrática. Cómo encontrar la función inversa de una cuadrática. Eso es nuevo. Camila Lascano pregunta que si quiere dar química mención, la materia de biología y física es solo hasta segundo medio, exactamente. Y la de química es de primero a cuarto medio. Muy bien. Entonces, ahí hay un primer cambio. ¿Querían saber de cambios? Ya no entra inyectividad, epiyectividad ni biyectividad, sino que entra solamente cómo hallar la función inversa y también hallar no solamente la función inversa de la función lineal, sino también de la cuadrática. Las otras no entran. Lineal ya entraba desde el año pasado, cuadrática es lo nuevo. Y ya vimos esas preguntas en las pruebas que aparecieron del DEMRE que rindieron algunos este año. Y entonces eran preguntas piloto. ¿Este documento no lo puede compartir con los usuarios pro? Sí, no hay problema. De hecho, esto es lo... Yo resumí lo que estaba en el DEMRE. Lo volví a escribir con mis palabras para poder estudiarlo. Se los comparto. Claramente que se los voy a compartir y para que no se me olvide lo voy a hacer de inmediato. Denme un momento. Aquí voy a buscar el link. Y entonces ahora les copio el link. Hagan buen uso de él por supuesto, ¿cierto? Está de más decirlo. Que tienen que tener un buen uso. Ahí lo mandé al grupo. Y ahí si alguien lo puede mandar al chat, bacán. Pero tengo acceso al grupo más que al chat. Ya. Sigamos entonces con la transmisión, con la clase. Aquí está el botón de transmitir. Y de hecho voy a hacer algo un poquito más simple. Se perdió la magia, pero más fácil para mí maniobrar. Yo no envío presentación a los correos. La toman y la ocupan. Ya, y aquí están las otras cosas. Todavía me falta darle formato a esto, sí. Ecuación de segundo grado. Ya habíamos visto función lineal. Que ya le dije, función inversa es lo nuevo. Que está la función inversa de la cuadrática. Función cuadrática, todo normal, nada nuevo. Siempre fíjense que todos tienen con resolución de problemas. Y aquí hay algo interesante. Antes estaba la función exponencial, función raíz, función no sé qué, función logarítmica y función potencia. 8000 funciones y se preguntaba una de cada uno, era muy difícil. Ahora, de todas esas sobrevivió solamente la función potencia. Fíjense, de todo lo que se preguntaba de todos esos tipos de funciones, ahora solamente se pregunta por función potencia. Con esos parámetros de pregunta de función potencia. Con A y X el conjunto de los números reales y N los números enteros. Es analizar la función potencia y resolver problemas que involucran la función potencia. Tenemos una clase muy buena de función potencia. Yo creo que se acuerda por ahí. Está Jaime Antonio, que estuvo desde el año pasado. Cuando hicimos el repaso final, hicimos una clase de función potencia donde vimos todos los tipos de gráficas de la función. Quedó muy buena. O sea, la recomendación viene muy de cerca, pero yo la pasé muy bien. Ya. Y ahora viene el gran cambio. El gran cambio que estoy seguro que le duele a algunos profesores que conozco. El gran cambio es que geometría fue podada al máximo.
Geometría fue podada al máximo. Voy a contar primero lo que entra y después vamos a ver. Este video de repaso está en YouTube. No está en T-Class. Lo voy a dejar disponible. Igual lo podría compartir. Geometría fue podado al máximo. Fíjense que los temas que van a entrar son muy buenos, muy interesantes y tienen su complejidad. Transformaciones isométricas, reflexiones, traslaciones, rotaciones. Esas son las transformaciones isométricas. Puntos y vectores en el plano cartesiano. En el plano, puntos y vectores. Aquí no se especifica si hay que saber producto punto, producto cruz. ¿Qué cosa hay que saber con los vectores? Lo que sí, yo podría asegurar de que es lo básico de puntos y vectores en el plano cartesiano, muy abordable. Semejanza, proporcionalidad y homotesia de figuras planas sacaron congruencia, pero sabemos que las transformaciones isométricas requieren de congruencia, así que de todas maneras habría que estudiar congruencia para trabajar sobre las transformaciones isométricas, ¿cierto? La semejanza, proporcionalidad y homotesia, yo pensé que homotesia no sobrevivía, pero sobrevivió como un tema muy importante. Modelos a escala, está con un signo de un asterisco, porque es nuevo. Antes se hablaba de trazos proporcionales, segmentos proporcionales, y ahora hablan de modelos a escala. Eso quiere decir que el concepto de trazos o segmentos proporcionales está en un contexto geométrico de uso cotidiano. Hay que saber medir modelos a escala. Eso es relativamente nuevo. Todo lo demás es lo mismo, pero aquí ya notamos que no está su amigo Euclides, así que yo no sé qué va a hacer nuestro profesor. Hay un profesor, no voy a decir que era muy adepto a enseñar a cada rato el teorema de Euclides, y ya no entra, así que lo siento. Solamente entra el teorema de Tales. Y homotesia en contexto, ahí vamos a ver, yo creo que eso va a estar difícil. Geometría analítica en dos dimensiones, vuelve el concepto de geometría analítica como lugar geométrico. Cuando hablamos de geometría analítica, tiene que ver con lugares geométricos, con definiciones matemáticas de características que cumplen ciertos puntos. Los puntos que cumplen con ciertas características. Es un lugar en el espacio. Pero en particular es distancia entre dos puntos y la ecuación de la recta y todas las cosas que podamos analizar de ecuación de la recta. Sería buena idea ir haciendo un ejemplo de ejercicio para cada punto que entrará en la prueba. Así no costaría tanto. Claro, para eso va a estar la nivelación. La nivelación que vamos a tener que retrasar un poquito para ajustarla a estos cambios ya planteados, va a contener eso. Entonces, geometría analítica es ecuación de la recta y distancia entre puntos en el plano. Es en dos dimensiones. Cortaron todo lo que es 3D. Todo lo que es 3D, chao, me voy para la casa. Ya no existe en esta prueba de transición. Podría volver a entrar después. Por ahora no va a entrar. Y en probabilidad y estadística también sacaron temas que eran de alta complejidad y que no servían para nada respecto de la predicción en el desempeño en la educación superior. Recomiendo los libros de S&M. El proyecto clave es bueno, pero como les dije, siempre tienen que estar mirando el temario para ver si lo que están estudiando entra o no, y dándole prioridad a las preguntas con contexto, que ahí es donde se va a notar la diferencia. Ya, probabilidad y estadística. Entra representación de tabla y gráfico, eso ya estaba en la prueba. Medidas de tendencia central y rango, también entraba en la prueba. Medidas de posición, ya las teníamos. Sabíamos lo que eran las medidas de posición, que eran cuartiles y percentiles. Lo nuevo es el diagrama de cajón, de bigotes y cajón, que es para representar los cuartiles.
Es solo, y de hecho ya está en Ticlas, ese contenido que es nuevo. Las clases empiezan el 16 o se van a retrasar. De todas maneras vamos a partir el 16, vamos a partir pero con una inducción respecto a matemática. Toda la semana vamos a tener clases solo de matemática, mezclado con clases de estrategias de estudio para el correcto uso de la educación online, de cómo sacarle provecho a la educación online. La próxima semana va a ser una inducción de matemática, donde vamos a ver temas básicos, pero con problemas de contexto, y al mismo tiempo también vamos a estar viendo estrategias de estudio. ¿Y cuánto vale el programa? Escríbenos por directo, contacto@ticlas.com, y ahí te vamos dando información para no desviar la idea. Medidas de posición, como les decía, cuartiles, percentiles y nada más. Cuartiles y percentiles, quintiles, deciles, no entran en la prueba. Variable aleatoria discreta es el gran tema de datos y azar. O sea, de probabilidad y estadística es el tema más robusto. Variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua y distribución normal y binomial se mantienen, pero binomial y normal a algo muy chiquitito. No las grandes preguntas que aparecían hasta ahora. ¿Será mucho si tomo el preo y el programa? Para nada. Ticlas es complementario a lo que tú puedas estudiar. Esa es la gracia, que da flexibilidad. Variable aleatoria discreta entra todas las representaciones de una variable aleatoria. Son temas que ya existían. Si no los conoces, no te preocupes. En Ticlas lo enseñamos desde cero. Así que no te sientas como frustrado, frustrada si es que no los conoces. Probabilidad. Ya no existe, ya no aparece la ley de los grandes números que antes se preguntaba, pero sí está la probabilidad como teóricas y las condicionales. Se centra la parte de técnicas de conteo solamente a permutación y combinatoria. Ya no hay que saberse todo el árbol de posibles maneras de ordenar cosas, solamente permutación y combinatoria. Dentro de combinatoria está variación, por si acaso. Entonces está permutación, combinatoria, principio multiplicativo y problemas que involucren permutación y combinatoria. Modelos probabilísticos es simplemente cómo modelar ciertas situaciones de probabilidades con distribución binomial y distribución normal y la relación entre binomial y normal. Si no lo conoces, no te preocupes, pero esto ya estaba en la prueba, solo que ahora está muy acotado. Antes veían muchos más temas. Y ahora sí, una lista que todos querían ver. ¿Qué cosas desaparecieron de la prueba? Desaparecieron. Y podemos poner una música triste de que ya no están. Soy el peor DJ. Ya no está. Aproximaciones. Entra interés simple y compuesto. Lo nombramos no Nicole. Entonces no entra. Aunque, por ahora, interés simple es una aplicación de la función lineal. O también la función afín. También podría ser, si que se considera un valor inicial. Y el interés compuesto es una aplicación de la función potencia. Así que podrían entrar como aplicaciones de la función lineal o afín y la función potencia. Podrían entrar como aplicaciones, pero no como el tema en sí. Aproximaciones no entran de ningún tipo, Nicole. Redondeo, truncamiento, por defecto, por exceso, ya no son parte del temario. Congruencia no entra, pero sigue siendo un prerequisito, así que de todas maneras lo vamos a tener dentro del programa, pero ya no es necesario saberse los criterios de congruencia, porque el foco está en transformaciones isométricas. ¿Ya? No entra congruencia.
como criterios de congruencia en triángulos no entran. Puntos en el espacio, Jaime Antonio, tú que quieres estudiar todo igual, te digo que no aporta en nada, porque ya puntos en el espacio no entra. Tampoco entra composición de funciones les digo no explícito, porque en el temario no aparece composición de funciones, pero si uno ve función inversa, de todas maneras uno ve un poquito de composición de funciones para dar algunas propiedades de la función inversa, pero en sí no está en el temario componer funciones, no está en el temario. Ecuación literal no está explícito, pero de todas maneras ese tema es muy útil para estudiar ecuaciones de primer grado, así que ese lo mantuvimos dentro del programa de TICLAS. Medias muestrales, que era un tema que generaba bastante complicación en las personas que rendían la prueba, no entra para nada, medias muestrales. Circunferencia lo sacaron completo, ¿se dieron cuenta? No hay nada de circunferencia. Ya no entra nada de volumen y área, exactamente, Mave. O sea, de área podría entrar en el contexto de semejanza, pero teorema de Euclides tampoco entra. Cuerpos generados por transformaciones isométricas, que era como cuando tenía un triángulo y lo trasladaba y se formaba un prisma, o rotaba una semicircunferencia y se generaba una esfera. Eso ya no entra, como el cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos. No entra en la prueba. Ecuación vectorial de la recta también era un tema que requería de bastante tiempo para ser aprendido. Tampoco entra en la prueba. Distancia entre puntos en el espacio, que podría ser un tema simple, pero habían preguntas bien complejas de distancia entre puntos en el espacio. Tampoco entra. Y, por suerte para ustedes, intervalos de confianza tampoco. Pitágoras es básico, como supongo que te refiere a la relación entre cateto e hipotenusa en un triángulo rectángulo. Eso es básico y uno lo va a requerir siempre. En consecuencia, ¿cuál es la recomendación? Que este documento que les compartí lo tengan en cuenta, sobre todo las cosas que desaparecen, para que cuando estudien de los recursos que hay disponibles ahora en la red, sean capaces de diferenciar cuáles no les sirven para estudiar. ¿Se entiende? Con esto van a ser capaces de diferenciar qué no les sirve para estudiar. Porque van a decir, oye, pero esto es una pregunta de aproximaciones. Y no la hago. Sí, en el contexto de que teníamos tiempo acotado para preparar esta prueba, y no solo matemáticas, todas las demás asignaturas. Eso de punto medio es eso que habla con los puntos. No entendí la pregunta, pero punto medio podría ser considerado como distancia entre dos puntos en el plano, y eso sí entra. Puntos en el espacio no entra, son puntos que tienen tres componentes, x, y, z, como 3,2,5. Esos puntos no entran en la prueba, solamente entra distancia entre puntos en el plano. En el contexto de la geometría analítica en dos dimensiones, es decir, distancia entre dos puntos en el plano en el contexto de la creación de una recta, porque por ahí va a pasar una recta. Esta es la prueba de conocimientos básicos de matemática que es obligatoria. En el 2022 va a haber una prueba optativa de matemática de conocimientos específicos. Y esa sí va a contemplar temáticas de primero a cuarto medio y que permiten poder predecir el desempeño de una persona en carreras específicas, como en ingeniería y ciencias básicas. Quería preguntar si hay alguna duda. Tienen este documento que les compartí, más esto es lo que tiene el DEMRE,
más ese número 7, no lo tomen en cuenta, más lo que desaparece. Eso no está en el temario del DEMRA, así que este documento puede ser muy valioso desde el punto de vista que aporta más que lo que está en el DEMRA. Profe, ¿y la prueba de lenguaje sabe algo más? La recomendación para estudiar lenguaje es leer, saber analizar textos y estudiar solo comprensión de lectura, vocabulario contextual, trabajar bastante con los diccionarios, no para que se aprendan las palabras, sino para que aumenten su vocabulario, tengan capacidad para leer de manera prolongada en la prueba, y ser capaces de analizar mientras están leyendo, ser capaces de capturar información, de extraerla, analizarla. Solo se tienen que enfocar en comprensión de lectura y vocabulario contextual. Esos son los temas que no entran, Nicole. Si se dan cuenta, esto lo estamos viendo solo desde el punto de vista de contenidos. Se reduce para que haya mayor equidad y se permita mayor predicción en el desempeño en la educación superior. Son los dos pilares que fundamentan que la prueba sea válida. Una prueba de ingreso a la educación superior es válida si tiene las componentes de equidad y de predicción. Y no había equidad, pues, si teníamos una prueba que favorecía a los científicos humanistas y a los colegios particulares pagados. Eso no lo invento yo, sino que está en el documento de análisis de la prueba que se realizó desde el 2013. Es público el documento y donde se llega a esas conclusiones por 3 equipos distintos. Que la prueba de selección universitaria, que ya murió, al agregar cada vez más contenidos, lo que hacía era aumentar la brecha entre estudiantes de colegios particulares pagados y los demás estudiantes, y sobre todo los estudiantes de colegios técnicos profesionales. Y eso se hizo a sabiendas. Fue una decisión sabiendo que estaban cometiendo una injusticia. Lo tengo que recalcar porque sabían la información. ¿Qué podría pasar con las carreras del área de la salud, con las pruebas optativas? Por ahora, nada. Lo más probable es que cada carrera pida una prueba, como ocurre hasta ahora, una prueba optativa para poder postular esas carreras sobre otras. O sea, como ocurre hasta ahora, que para postular a carreras científicas que tengo que dar la prueba de ciencias. Ahora en lenguaje se evalúan estrategias de lectura, competencias de lectura, competencias lectoras, porque la estrategia de leer es el leer, pues. No hay estrategias de leer vertical o horizontal, pero son las competencias lectoras que tienen que ver con la capacidad de identificar información implícita, explícita, reconocer características del texto en torno al tipo de texto que se está presentando, poder levantar información, o sea, ver qué información se puede extraer del texto, inferir, y cuáles no son inferibles desde un texto. ¿El tener menos preguntas no afectará? Yo creo que no. Afectará en que uno va a sentir menos presión. La prueba va a ser más corta, más amena, enfocada en lo importante. Profe, ¿usted cree que asistir a un preu, aparte de este, si quiero sacar un buen puntaje alto, necesario asistir a un preu? Voy a ser sincero, yo creo que más que asistir a un preu, adepto, lo importante es estudiar. Es el tiempo que ustedes dedican personalmente al estudio. La métrica más importante, o sea, que tiene más relevancia para ver cómo les va a ir en la prueba, es saber cuántas preguntas, cuántos ejercicios han hecho cada semana. Entonces eso de asistir a un preu
Solo por asistir uno no gana nada. Solo por ir a clases uno no gana nada. Uno tiene que ir a clases para prestar atención, para hacer preguntas, para ayudar a otros compañeros, compañeras de la sala de clases. Porque si es solamente por asistir, no te sirve de nada. Yo creo que los preuniversitarios en sí deberían ser innecesarios. Pero en la mayoría de los casos se hace necesario por personas que salieron hace mucho tiempo del colegio o porque no tenemos hábitos de estudio. Y yo te diría que no gastaras tanto dinero, y más que gastar tanto dinero, eh, desarrolla tu capacidad de aprendizaje autónomo, porque realmente toda la información está disponible. Uno va a un preuniversitario para que te digan qué estudiar y cuándo estudiar, que te pasen el material y que te ordenen el año según lo que hay que estudiar. Eso lo hacemos nosotros en TICLAS, pero a un precio mucho más accesible y más flexible. No hay que trasladarse, no hay que estar en una sala, que se pierde tiempo, tener la mala suerte que te toque una mala profesora, un mal profesor, traslados, coronavirus, movilizaciones sociales, no poder llegar al lugar, no poder devolverte. Aprovechar el tiempo, dedicar el tiempo a otras cosas que a uno le gusta hacer, y realmente en online uno en 45 minutos hace maravilla. Si sé lo mínimo de matemática, ¿es necesario empezar desde cero? Sí, y vamos a partir desde cero, Connie. ¿Y cómo podría hacerlo? Ya que no sé por dónde empezar, me cuesta mucho matemática. En TICLAS, desde el lunes vamos a partir desde cero. Vamos a hacer una especie de nivelación, pero va a ser muy exigente, incluso para las personas que ya tienen una base. Así que, bueno, adepto, si tienes la posibilidad de no gastar ese dinero, ahórraselo a tus padres, a tu madre, a tu tío o a ti mismo. Y esa misma plata, no sé, la puedes ahorrar para libros, para estudiar. Hay que madurar, hay que ser capaz de aprender por su cuenta. Los ensayos, claramente vamos a tener que hacer malabares para conseguirlo, los ensayos que sean nuevos, pero siempre se consigue todo en internet. Eso, chicos, creo que ya he terminado. Llevamos mucho rato de transmisión. Espero que les haya gustado lo que se presentó hoy día. Partimos a las 6, son las 7:41, 1:40. Muy buena asistencia. Más del 80% estuvo toda la clase participando. Así que eso, estoy muy contento. Como el equipo también estamos muy contentos de que se haya logrado realizar esta clase. Los invito a los que todavía no son parte de TICLAS a que prueben. Por algo está la versión de prueba de 15 días disponible ahora, para que participen de las clases en vivo, aprovechen al máximo y se den cuenta de que la educación online es una gran oportunidad de aprender de una manera cómoda, cercana, en una comunidad de aprendizaje, y sobre todo optimizar el tiempo y el dinero para lograr un mismo objetivo. ¿Para qué gastar 4 millones de pesos si por 300.000 se obtiene el mismo resultado? Solo depende de ustedes, de su compromiso, y por nuestra parte de prestarle el mejor servicio disponible para que aprendan con la menor frustración posible y sean felices aprendiendo. Por eso siempre en cada clase les vamos a desear que tengan un muy feliz aprendizaje. Y con eso yo me despido, con la frase, con el hashtag que vamos a estar ocupando. Que tengan un buen fin de semana, que puedan recuperar fuerza, que se les vaya la ansiedad, que ojalá esta clase les haya servido para aclarar estrategias de estudio. Y nos vemos el lunes ya a eso de las 18 horas. Les voy a confirmar. Las 18 horas, si es que no pasa nada raro. Nos vemos a través de TICLAS. Y eso. Les deseo entonces que sean muy felices y que sean
felices aprendiendo.